Te damos gracias, Señor, por el regalo de este día. Gracias por el don de la vida. Gracias por la salud, por este amanecer, por este iniciar una jornada como una nueva oportunidad, una nueva historia. Gracias porque tú escribes nuestra historia y hacemos una historia de salvación con tu bondad. Hoy te pedimos que bendigas esta jornada y bendice todo lo que hagamos para que contribuya para el bien de aquellos con los que tú permitas que entremos en contacto. ¿Por qué estamos aquí nosotros y no otros? Es una historia que encierra el don y el misterio. Un don tuyo y un misterio porque la vocación, el sacerdocio, el apostolado será siempre un llamado tuyo para seguirte. Pues de forma especial pongo en tus manos una oración pidiéndote por el eterno descanso de aquellos que han descendido al vientre del cetáceo, de la ballena y que han sido expulsados en la mar de la eternidad, en una costa de una vida nueva, de una historia transformada. Aquí está el padre Salvador Delgadillo, sacerdote salesiano, que desde que eras yo seminarista nos predicó ejercicios y que se ganó el aprecio de un servidor y de no pocos de mis compañeros, más bien todos ellos, muy apreciado. El COVID dijo, este es el momento en que Dios manifiesta que tu historia tiene que concluir. Y no fue el COVID, sino el proyecto que será el tuyo y que nosotros tenemos que abrir los ojos. El padre Vicente Anguiano, contemporáneo con un servidor. El padre Panchito Delgado, mi alumno del seminario, celebró sus 21 años de ordenado y concluyó su vida. El padre Mario Tamés, que el miércoles de ceniza cumplió un año de que falleció, aunque no fue el COVID, pero fue una historia en donde tú le llamaste al reino y entró al vientre del cetáceo, que es la tierra, para ingresar a la eternidad. El padre Jerónimo, que recientemente, hace menos de una semana, fue llamado también a tu casa. El padre Elías Álvarez, sacerdote, con muchos años, más de 50 años en el ministerio. Hombre saludable, hombre fuerte, hombre disciplinado, pero la edad y algún padecimiento provocó que el COVID fuera el momento en que concluyera sus días. El padre Miguel Ángel Martínez, también alumno de un servidor. El padre Daniel, misionero de la familia y juventud. Y el padre Osvaldo, ahí con su bonete sonriente, también alumno de un servidor. Y podríamos hacer el elenco más amplio, pero sabemos, Señor, que la historia de Jonás es una historia donde tú manifiestas que cuando todo se acaba, tú comienzas de nuevo una historia más perfecta. Y sobre todo hoy podremos meditar que tú tienes siempre una historia mejor de la que Jonás pudo haber pensado. Danos tu luz, Señor, con tu palabra. Adelante, vamos al texto del Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo la gente, que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo la gente se apiñaba alrededor de Jesús y él se puso a decirles: esta generación es una generación perversa. Pide un signo, pero no se le dará más signo que el signo de Jonás. Pues como Jonás fue un signo para los habitantes de Nínive, lo mismo será el Hijo del Hombre para esta generación. La reina del sur se levantará en el juicio contra los hombres de esta generación y hará que los condenen,
porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta generación y harán que la condenen, porque ellos se convirtieron por la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hoy el Señor refiere la señal de Jonás como la señal que él va a ofrecer. La gente, como dice aquí, dice esta generación es una generación perversa, una generación que tiene hambre de notoriedad, que tiene hambre de elementos asombrosos, y no ubica que a Dios le agrada también la discreción. Esta generación busca ver escenarios eh, mágicos, escenarios fuera del ordinario, paranormales o extranormales. La gente, para poder creer, pide que haga un milagro y otro milagro y otro milagro. Y bueno, sí le dará una señal, sí les va a dar un signo, sí le va a dar algo asombroso. Y lo asombroso es un Dios que asume nuestros procesos, un Dios que al igual que Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días, él también ingresará al vientre de la tierra. Y bueno, la señal de Jonás también es lo que hoy manifiesta el Evangelio. Lo que fue Jonás para Nínive, dice en letras rojas, será también el Hijo del Hombre para esta generación. La gente va a ubicar lo que realmente es asombroso. Un día la gente de Nínive, dice en la letra color rosa, se va a levantar diciéndoles: si nosotros le creímos a Jonás, ¿por qué ustedes no le creyeron al Hijo de Dios? Vamos adelante para ver un poquito el perfil de Jonás. Hoy se nos regala el libro de Jonás en la primera lectura, y esta referencia que se hace en el texto del Evangelio, el capítulo 11 del Evangelio de San Lucas. Y bueno, vamos a ir viendo a este personaje que, reitero, de doble manera, tanto en la primera lectura como en el Evangelio, se nos va a referir. Y es una historia de un hombre que lucha contra Dios. No digo que Dios lucha contra el hombre, no, no, no. El hombre lucha contra Dios, y una lucha del hombre molesto, violento, de reclamo, de cuestionamientos, de huida, de rechazo, de alejarse totalmente de Dios, de la negación de Dios, de incluso un día gritarle a Dios en su rostro. O sea, una lucha del hombre contra Dios de una forma descarnada. Lo que es la historia de Jonás es una historia conocida, sus peripecias. Yo creo que todos nosotros ubicamos esa historia, y a lo mejor ni siquiera hemos leído el texto de la Biblia, sino que lo hemos escuchado, y a todos se nos recuerda siempre lo que le aconteció a Jonás. Pero esta historia, que es referida el día de hoy por el Evangelio y por la primera lectura, al final de cuentas nos presenta una historia profundamente humana. Y al ser una historia profundamente humana, es una historia muy cercana a tu persona y a mi persona. Narra los hechos de la vida de un hombre que, pues, que Dios lo llama, Dios lo interpela, Dios habla con él. O sea, Dios le cuestiona, Dios quiere entrar en un diálogo, Dios quiere de pronto sentarse para proponerle, hacerle una propuesta. Dios lo interpela. Interpelar es buscar, encontrar razones en el fondo del corazón y decir: oye, ¿por qué no lo haces? Oye, tus hermanos te necesitan. Oye, puedes hacer mucho bien. Eso es interpelar. O sea, interpelar, al final de cuentas, es un diálogo de mayor confianza, un diálogo de mayor profundidad, y decirle: oye, haz esto,
es para el bien. Y un hombre que no quiere aceptar una misión que Dios le confía. Un hombre que dice, no acepto. ¿Por qué? Porque sé que eres débil. Porque voy a quedar mal. Porque lo que yo diga, tú vas a hacer lo contrario. Y bueno, veremos si realmente Dios hace lo contrario o no. Pero Jonás no acepta la misión que Dios le confía. Incluso cuando de pronto, porque no le queda de otra, porque quiere huir y al huir sabemos lo que pasa y de pronto es vomitado en la costa y de pronto Dios le dice, a ver, de nuevo, vamos a empezar, ¿aceptas? Y bueno, un día acepta, pero digamos, aunque la misión que Dios le confía, que era una invitación a la conversión, tiene un éxito, Jonás se enoja porque no sucedió las cosas como él quería. Él quería que no se convirtieran. Él quería que se murieran. O sea, que Dios los destruyera, que viniera la hecatombe, que viniera un holocausto, que no quedara nada con vida en Nínive. Pero Dios tiene una historia que donde todo termina, Dios tiene siempre un nuevo empiezo, un nuevo comienzo. Y entonces Jonás se irrita. Se irrita hasta querer morir. Obviamente yo sé que el libro de Jonás es uno de los libros bíblicos más conocidos. Adelante. ¿Quién de nosotros, aunque nunca haya tenido una Biblia en la mano, no recuerda a Jonás? Quizá si alguien te pregunta, oye, ¿cómo fue la vida de Isaías? Uy, pues no sé. Oye, ¿cómo fue la vida de Ezequiel? Uy, pues me acuerdo de alguna cosa, de que un día se puso una mochila en la espalda. A ver, Ezequiel, no. Ezequiel, parece que era de la familia sacerdotal. Oye, ¿y te acuerdas de Jeremías? Ah, Jeremías sí fue el de la mochila en la espalda. Y bueno, sobre cualquier profeta, hablando de los grandes, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, quizá no nos acordamos mucho, pero oye, ¿y te acuerdas de Jonás? Ah, sí, el de la ballena. Sí. Sí, el protagonista de este texto es Jonás, un personaje que todos recordamos, pero un personaje pesimista. Pesimista, o sea, un hombre que no quiere hacer las cosas, no le agrada lo que se le ha pedido, tiene siempre una actitud negativa, incluso hasta fanático. O sea, no quiere ir a Nínive porque Nínive son los malos, porque Nínive para él son pecadores. Por eso, aparte de fanático, también es nacionalista y es un personaje rebelde. Digamos, creo que esto debería tranquilizarnos a todos nosotros, sobre todo cuando tenemos tantos elementos en contra y Dios dice tú, yo quiero que seas tú el que me ayudes. ¿Sí? Es la historia del vientre de la ballena y que después es vomitado en Nínive. En la narración de este libro, que más que un libro profético, reitero, es un libro sapiencial, es decir, didáctico, se ubica en el siglo VIII antes de Cristo, en la ciudad de Nínive, que era, digamos, la capital de la antigua Babilonia, lo que era el antiguo reino asirio. Ya la nomenclatura va variando. Jonás tiene que ir a Nínive, a la gran ciudad, y predicar ahí que va a ser destruida en 40 días. Pero Jonás sabe pues, que Dios es bondadoso y que Dios es misericordioso y pues que se va a arrepentir y dice, no quiero ir. Y entonces sube a una nave para poder escapar. Y bueno, adelante lo que nos presenta esta señal de Jonás que el Señor refiere, pues es la conversión. Porque Dios, para poner en crisis al profeta fanático, pues va a realizar una serie de señales y de señales extraordinarias, pero señales a favor de la vida, a favor de la conversión, a favor del cambio, que es la señal que el Señor dice. No les voy a dar una señal, sino la señal de Jonás, una señal de que todo lo que puede ser malo puede ser bueno y de que lo que es muerte puede ser vida.
Y para esto, bueno, una historia no presupuestada. Dios hace caer una gran tempestad, hace descubrir el culpable por medio de la suerte en aquella embarcación, lo hace que lo tiren al mar, que lo coma un gran pez, ahí va a estar 3 días, 3 noches y después, si tú quieres, en una narración hermosamente infantil, pero hermosísimamente de salvación, es vomitado a la orilla y ahí le comunica de nuevo su vocación y su mensaje. Jonás no le queda de otra, ya está en Nínive, pues dice, pues ¿qué más me queda? Predica las amenazas de Dios y pasa lo que temía. O sea, él no quería que los ninivitas se convirtieran y se arrepintieron. Y lo vamos a ver, o sea, de hecho, el texto de la primera lectura es el capítulo 3, donde se da el edicto del rey para que Nínive cambie, y Nínive cambia y Dios los perdona. Y entonces, bueno, Dios ve que Jonás se enfada contra él, contra su misericordia, se desea la muerte, sale de la ciudad, va abajo de un árbol que ha crecido milagrosamente, ahí dice, voy a ver si se mueren todos esos pecadores, y bueno, de pronto un gusano en la noche seca aquella higuera y pues se enfada porque de pronto al levantarse Jonás siente ya el sol en la cabeza, en la testa, y bueno, la historia continúa. Adelante, al final de cuentas, lo que aparece es un Dios compasivo. Dios es entonces cuando pues, le da la explicación a Jonás, que no tendría por qué darle ni explicación a Jonás, ni a ti, ni a mí, o sea, pero vamos a platicar otra vez, ese interpelar, ese Dios que dialoga. Tienes derecho a enfadarte, sí, sí tengo derecho a enfadarme. Y dice Dios, bueno, te enfadas por un árbol que tú ni siquiera sembraste ni lo cuidaste, que nació en la noche y que se secó al otro día. Y sí quiero enfadarme y me enojo, me molesto. Y dice, bueno, y si tú te enfadas por una higuera que ni siquiera plantaste, no voy yo a tener compasión de una población donde hay más de 120,000 personas que no distinguen la izquierda de la derecha. Y la lección de Dios es enorme. ¿Quiénes son los que no distinguen la izquierda de la derecha? Tú y yo que hemos dado catecismo, le decimos a los niños, vamos a persinarnos y levantamos la mano derecha y ellos levantan la izquierda porque es un espejo, nos ven de frente. No, no, a ver, mano derecha y uno se voltea. ¿Quién nos distingue la izquierda de la derecha? Los niños. O sea, dice el Señor, tú te enfadas por una higuera que ni siquiera sembraste y yo no voy a tener compasión de 120,000 niños inocentes. Imagínate toda la población que había en Nínive. ¿Cuál es la verdad que nos enseña este libro de Jonás? Que el corazón de Dios es para todos. El universalismo del corazón de Dios, de la salvación. Hoy la señal de Jonás es de un Dios que ama y que es misericordioso. Cuando el Señor hoy refiere la señal de Jonás, es un Dios que dice, yo quiero que se salven todos. La salvación de todos. Y claro, irá mezclado esa conversión, esa salvación universal, también con la historia como acontece con Jonás, de aquellas peripecias de los 3 días en el vientre del cetáceo, que refieren también los 3 días en el sepulcro de parte de nuestro Señor. Adelante, vayamos sacando algunas conclusiones. Un poquito unido a la fotografía que te presentaba al inicio de esos 9 hermanos sacerdotes fallecidos en el lapso de un año, más otros más que no he incluido. La señal de Jonás es señal de que es inevitable que un día, así como incluso el Señor bajó a la tierra, tú y yo también bajemos a la tierra. Pero esa señal de Jonás significa que el descender a los 3 días del vientre de la tierra no es el final. La señal de Jonás es la señal de que un Dios, o que amamos a un Dios que asumió procesos como el tuyo y como lo mío, como el mío, sobre todo para comunicarnos aquello que le es propio, aquello que significa ser expulsado del vientre de la tierra. La señal de Jonás también para nosotros hoy nos debe significar
que aún el vientre de la tierra no es nuestra morada permanente. O sea, que tú y yo descenderemos a la tierra, sí, pero que ahí no es donde permaneceremos. La señal de Jonás es la señal de un Dios para el que no existen los imposibles. Dios puede volver a sacar vida donde todo termina. Dios puede escribir una historia nueva. Y por eso la señal de Jonás es una señal de esperanza. Cuando todo caiga en la desesperación, Dios manifiesta la señal de Jonás para decir, ahí donde no hay desesperación, yo siembro la esperanza. Y aquí quizá lo más importante, cuando tú y yo de pronto vemos que nuestro plan no se realiza como lo queremos, como lo pensamos, como tú y yo lo diseñamos, como tú y yo un día lo fuimos incubando en la mente, eso no significa que el plan no sea bueno. O sea, el plan de Dios es infinitamente más perfecto que el de Jonás, que el tuyo y que el mío. Adelante, la señal de Jonás significa que el amor y la vida triunfan siempre sobre la muerte. Es la señal de un amor y una vida que donde la muerte no es más que un pasaje, no es más que un tránsito. Al final de cuentas es la señal de la Pascua. Pascua significa paso. Estamos dirigiéndonos hacia la Pascua. La señal de Jonás es la señal de que el plan de Dios nunca se va a anular. El plan de Dios se puede posponer, se puede postergar. El plan de Dios puede esperar un poquito. Sí, a Dios no le preocupa esperar un poco, pero el plan de Dios nunca se anula. El plan de Dios nunca, nunca, nunca se va a interrumpir. Si interrumpir significa que no se va a realizar, nunca se interrumpe. Si interrumpir significa que se posterga, quizá es posiblemente esto sí, porque Dios sabe esperar, Dios es el pacientísimo, como tiene paciencia con Nínive, como tiene paciencia contigo, pero como tuvo paciencia más que con Nínive, con Jonás, porque Dios no tan solo tiene paciencia con quien dijéramos que son pecadores, sino que Dios tiene paciencia con los que nos llamamos hombres de Dios. Jonás es el hombre religioso y Dios también tiene paciencia con el hombre religioso. El plan de Dios puede posponerse, pero nunca se va a anular. Hoy la señal de Jonás nos indica que aún aquello que es visto incomprensiblemente, aquello que mi mente no alcanza a captar, aquello que mi mente no asimila, está preñado de plenitud y está preñado de la vida que Dios le ofrece. Hoy la señal de Jonás nos dice que aquello que no nos agrada, donde de pronto tenemos que invertir nuestro tiempo en algo que a lo mejor nos resulta cansado, puede contribuir para el bien de los demás. Y el hacer no muchas cosas, Jonás no hizo muchas cosas, hizo pocas, pero esas pocas tuvieron tal impacto en una nación que tendríamos que pensar si no es esta señal precisamente la que Dios nos está proponiendo el día de hoy. La señal de Jonás es la señal de que la muerte no es el final. Para este escenario de muerte y destrucción, hoy la señal de Jonás es la muerte no es el final. Y es señal de que la tierra es para los que creemos en Cristo un vientre que aun cuando un día tus seres queridos, mis seres queridos y tú mismo, tú misma, yo mismo descendamos a ese vientre de la tierra está preñado de eternidad. Adelante. La señal de Jonás es una señal de un Dios que confía en la conversión de un escenario aparentemente podrido en su totalidad. Dios cree que este escenario aparentemente podrido, un escenario inviable, un escenario que aparentemente no tiene solución, Dios dice, yo lo puedo cambiar. Hoy le agradecemos al Señor que a pesar del egoísmo de Jonás y del egoísmo de muchos Jonases, Él sabe empezar de nuevo, aun cuando hay un panorama desalentador.
Y hoy en este día le agradecemos por los ángeles que tenemos en el cielo, que quizá ellos tendríamos que decirles, ustedes que emprendieron el camino, porque el COVID fue el escenario donde concluyeron su historia, pidan para que este escenario cambie. Ustedes que ya fueron expulsados por el cetáceo en esa otra costa de la mar, intercedan por los que estamos aquí. Hoy, bueno, en la fotografía, les decía, incluía al padre Mario Tamesa, el miércoles de ceniza, hace una semana, 17 de febrero, cumplió un año de que falleció. Y bueno, aunque no murió por el COVID, pero es esta historia de un año que ha estado, pues, cubierto por la incertidumbre y rodeado de esta escena de muerte. Hoy el Señor nos dice que la señal es la de Jonás, porque él, al igual que Jonás tuvo 3 días en el vientre, también él va a resucitar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, les agradezco que estén aquí.